tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a una conferencia más ahora de Sí por México. ¿Quién es Sí por México? Es un gran colectivo, un gran movimiento de más de 400 organizaciones de la sociedad civil que queremos estar muy bien informados desde la visión de varias personas que hoy se encuentran en la vida pública del país y en este caso, el día de hoy, en la vida pública de nuestro vecino del norte. Pues bien, nada más antes de pasarle la voz a Jaye, lo que nos interesa también es que ustedes nos hagan sus preguntas a través del WhatsApp. Aquí a mi lado, yo voy a apagar mi cámara, pero que ustedes mantengan esta imagen durante todo el tiempo de la transmisión, porque por seguridad, ustedes saben que las últimas reuniones empezaron en el chat con agresiones y demás, y luego con videos terribles. Entonces, nuestra intención es proteger a nuestro invitado, proteger su seguridad y la de ustedes. Por eso les hemos pedido que ahora nos puedan hacer las preguntas de este lado con su cámara, nada más agarran su celular, ponen el código QR aquí y entonces podrán hacer las preguntas en el WhatsApp. Pues nuevamente bienvenidos, Larry, esta es tu casa, esperamos que te sientas como en familia. Muchísimas gracias. Nuestro invitado hoy es una persona que ilumina con su entusiasmo cualquier lugar donde entra. Es un hombre preocupado por la comunidad, por la relación entre la vecindad más importante entre otros países, entre dos países que existen, los más importantes que tenemos, México y Estados Unidos. No puede hablarse del futuro de México sin hablar del futuro de Estados Unidos y viceversa. Afable, de gran corazón, preocupado siempre por las causas justas de la migración y la denominada tercera nación. Y me precio de así anunciarlo, mi querido Larry Rubin. Larry Rubin es presidente de la Comunidad Americana en México, junto con el embajador de Estados Unidos en turno, representando a 2 millones de mexicoamericanos. Todas las empresas americanas y a ONGs estadounidenses. En el ámbito profesional, es director general en América de DHR Internacional, una de las firmas globales de búsqueda de ejecutivos más grandes del mundo. En ella ayuda a directivos y a empresas a conocer y trabajar juntos, tipo headhunting. Durante 11 años consecutivos estuvo en el consejo directivo y posteriormente fue nombrado el CEO de la American Chamber of Commerce. Fue director general de American Airlines, es vicepresidente de la CONCAMIN, profesor de la NAWAC, columnista de Reforma, Expansión y Forbes. Tiene 2 doctorados honoris causa por sus esfuerzos en el tema migrante y otros temas. Con ustedes, Larry Rubin. Muchas gracias, Jaye, y gracias por esa introducción, te lo aprecio mucho. Gracias a todos ustedes, Denise, Isaac, sin duda, y bueno, a ustedes que nos acompañan. La realidad es que tenemos pocos días, ¿no? Hoy son 14 días para un momento, pues sin duda, histórico de Estados Unidos, y es la elección del próximo presidente de Estados Unidos, ¿no? Una contienda que ha sido catalogada como excepcional, particularmente porque se ha vivido de una forma muy diferente como se hacían o se habían hecho las campañas anteriores, particularmente por el tema de COVID. Entonces, pues este es uno de los factores principales que hizo que tanto Joe Biden como Donald Trump pues cambiaran totalmente su campaña, y aunque hoy no vamos a ahondar tanto en el tema electoral, que sin duda es uno de los temas más importantes hoy por hoy en la vida diaria de México y Estados Unidos, sí me gustaría ahondar todavía más, particularmente en lo que es la relación México-Estados Unidos en sí, ¿no? Porque la relación México-Estados Unidos, aunque el presidente de Estados Unidos juega un papel primordial en desarrollar una buena o una excelente relación con el país vecino, en este caso México, sí sabemos y conocemos y hemos visto que es un hecho que la relación México-Estados Unidos va más allá de nada más los políticos.
La relación México-Estados Unidos la conforman los cerca de 40 millones de mexicoamericanos que viven en Estados Unidos, haciendo de esta comunidad la comunidad más grande, minoría en Estados Unidos. Como ustedes saben, los hispanos, que hoy son aproximadamente 50 millones, se convierten en la minoría más grande de Estados Unidos, inclusive más grande que la comunidad afroamericana. Y dentro de la comunidad hispana, el 80% sin duda son de origen mexicano. Pueden ser primera generación, segunda o tercera generación, pero en realidad el impacto de la cultura mexicana en Estados Unidos es enorme. Sí, y si lo traspolamos a lo que representa para México la comunidad americana, creo que los resultados también son muy similares a lo que sucede en Estados Unidos. Aquí en México existimos, ¿no? Jaye y yo y muchos de ustedes, pues somos americanos, mexicoamericanos o alguna variante del mismo, y en realidad en México existen 2 millones de norteamericanos que lo convierten en la comunidad americana más grande fuera de Estados Unidos. Una comunidad vibrante, una comunidad bastante granular, porque se encuentra en diferentes partes de la República, desde podemos encontrarlos en los Altos de Jalisco, como también en Guadalajara, en San Miguel, en Chapala, en la Ciudad de México, sin duda, en el norte, en Rosarito, en Rocky Point, en Tijuana y en otras partes del país. Pero definitivamente esta comunidad de 2 millones de norteamericanos o ciudadanos norteamericanos que cargan el pasaporte azul es muy importante, y es muy importante no nada más para México, pero también lo es para Estados Unidos. Por eso, para verlo de una forma muy objetiva, pues en México tienes a los dos partidos representados, tienes al Partido Demócrata representado, al Partido Republicano representado. ¿Y por qué? Porque esta colección de votos es una colección de votos muy importantes para cualquier partido, y no nada más por los 2 millones que hoy llaman a México su hogar, sino también por lo que impactan los mexicanos en Estados Unidos. Como ustedes saben, y un claro ejemplo de ello son las remesas, ¿no?, que mandan los mexicoamericanos radicados en Estados Unidos a sus familiares y connacionales en México, una cantidad que definitivamente crea en el país una riqueza importante, y se la mandan a sus comunidades, a sus familiares en México. Entonces ustedes pueden ver los lazos que existen tan fuertes familiares entre mexicanos y americanos. Entonces, para los partidos políticos, México se antoja como un destino muy importante por los 2 millones de votos, pero también por el impacto que tienen los mexicanos radicados en México con sus familiares en Estados Unidos. No es extraño saber de casos donde el familiar en Estados Unidos le habla a su mamá para preguntarle qué opina del proceso electoral, y que la mamá, siendo matriarcado tan importante en México, que la mamá le diga: oye, yo creo que tú tienes que votar por tal o cual candidato. Y aunque para muchos de nosotros puede sonar inclusive cómico, es que es real. Eso sucede en muchas comunidades donde los familiares en México tienen una gran influencia en sus familiares en Estados Unidos, y las remesas es el claro ejemplo. Si no fueran tan importantes los familiares en México, las remesas no existirían. Y al cambio, pues vemos los miles de millones de dólares que cruzan la frontera de norte a sur todos los días. Y esto pues comprueba que no es una teoría, sino es un hecho, el que los familiares en México juegan un papel predominante en el pensar de los mexicoamericanos en Estados Unidos, y sabiendo que 37 millones de ellos, 37 millones de ellos viven allá y tienen nacionalidad norteamericana. Entonces, estas dos comunidades están totalmente entrelazadas, ¿no? Y parte de lo que ha venido sucediendo en las últimas décadas, sí, se lo debemos en gran parte al Tratado de Libre Comercio, que dio su origen en 1992, cuando los 3 presidentes, en ese caso el primer ministro de Canadá, Mulroney, el presidente Bush de Estados Unidos y el presidente Salinas de Gortari en México, decidieron, a raíz de conversaciones que ya había estado sosteniendo el presidente Reagan, el antecesor del presidente Bush, sobre crear
un tratado multilateral en materia comercial entre las tres naciones. Y entonces los tres presidentes, Mulroney, Bush y Salinas de Gortari, pues crean este conducto a través del instrumento llamado el Telecán, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, y aparte de crear una mayor integración entre nuestras tres naciones, pues creó un nivel de cooperación y colaboración entre México, Estados Unidos y Canadá jamás visto en la historia moderna en ese entonces de México ni de Estados Unidos. Fue un instrumento histórico, sin duda. En ese momento no existía un tratado de esta naturaleza, pero que sí se logró gracias al empeño de los tres ejecutivos y a su vez, pues que lograron a través de sus diversos congresos, pues también aprobarlo, ¿no? Entonces, así inició esta dinámica tan importante en la relación México-Estados Unidos, que es la relación comercial. Pero también tenemos que llevar a un histórico todavía más atrás, de dónde crece estos 37 millones de mexicanos que parten o que llegan o que influyen en Estados Unidos y que hoy son ciudadanos también americanos, y estos 2 millones de americanos que influyen, inciden y también tienen su nacionalidad americana en México. Pues esto parte más allá de inclusive el Telecán, porque parte desde el programa de braceros, que ustedes se acordarán en los 40s, establecido en ese entonces por Harry Truman y otros presidentes que decidieron que en Estados Unidos hacía falta mano de obra, ¿no? Y eventualmente el programa se canceló en los 60s, pero sí provocó una migración importante entre nuestras dos naciones, y fue cuando entonces sí la colaboración entre las dos naciones empezó a crecer. No a crecer a los niveles del Telecán, porque sin duda el Telecán fue un gran propulsor para toda la economía de la región, particularmente gran propulsor para la economía mexicana, porque es muy cierto, y ahorita lo vamos a ver en cifras que traigo en una presentación, pero lo que representa Estados Unidos, lo que representa México, lo que representa Canadá en términos económicos globales, y obviamente el hecho de que México se uniera a dos economías bollantes, particularmente la economía de Estados Unidos por ser la grande, pues provocó en México un crecimiento económico no visto anteriormente. También fue un cambio de pensar económico en México, en donde México se abre las puertas al comercio internacional, y el comercio internacional empieza a conocer México. Entonces, esta relación del Telecán lo que provocó no nada más fue un acercamiento a la potencia más grande económica del mundo, que es Estados Unidos, sino provocó que México se diera a conocer en otros países del mundo, incluyendo muchos países de Europa que empezaron entonces sí a invertir en gran medida en México. Y entonces hoy en México tú puedes ir por parques industriales y ves empresas alemanas, ves empresas inglesas, ves empresas francesas. Sin duda, la industria española también es muy significativa. Y así te vas con mercados y países asiáticos que también tienen gran presencia en México, ¿no? Y eso es lo que provocó parte de esta política económica nueva, que fue la política económica a raíz del Telecán. El Telecán, sin duda, pues arrancado en 1992, entró en vigor el 1 de enero de 1994, y en ese entonces, pues la realidad económica de las tres naciones sí era diferente a lo que es hoy. Es más, en general, las condiciones eran diferentes en 1992-93 a lo que es hoy en día. Particularmente, por ejemplo, temas que no se abordaban en ese entonces necesariamente tenían que ver con la diversidad, ¿no? El que también lo que hemos estado viendo en la última década, de apoyar a mucho más talento diverso en las empresas, en lo que se hace en las organizaciones, la forma de operar, ¿no? Cómo compra el consumidor. El consumidor, desde antes de COVID, pues mucho de lo que hacía en la región en general era comprar por internet en estos últimos meses pre-COVID. Pero en 1990, ustedes se acordarán, creo que la mayoría de ustedes ya estaba en alguna edad más allá de la adolescencia, y se acordarán cómo trabajábamos con
las computadoras, ¿no? Para empezar, no había Google, no había nada de un buscador confiable que tuviera suficiente información en los 90s, entonces no era usual que tú te metieras al internet y decir, oye, yo le voy a preguntar a una página similar a Google dónde encuentro tal o cual duda que yo tengo, ¿no? No existía esa gran biblioteca que hoy es Google y gran acceso a la información. Y aparte, no existían las compras por Internet, en verdad, ¿no? En realidad, si tú te acuerdas en los 90s, ¿qué tipo de computadora tenías tú? Quiero que te teletransportes al principio en los 90s. ¿Cómo era tu computadora en los 90s? No era color, para empezar, eso sin duda no era. Si bien te iba, tus cursores, tus letras eran verdes en una pantalla negra, ¿no? Y el Internet sí existía a través de un módem que lo conectabas y te acordarás, hacía ruidos, ¿no? Hacía todo tipo de ruidos al conectarse, ¿no? Y esos ruidos te indicaban que te estabas conectando a Internet. Tú te conectabas a Internet, te ibas a tomar un café, regresabas y apenas estaba subiéndose la página que tú habías específicamente solicitado, ¿no? O sea, no era Google, era me quiero meter a cierta página, me meto, se tarda un par de minutos y ya estoy ahí. Hoy en día a cualquiera, inclusive a nosotros, se nos olvida, ¿verdad? Pero no digamos a nuestros hijos, se nos olvida y nos desespera si una página se tardó 20 segundos en subir, ¿no? Cuando hace 20 años o 25, cuando se firmó el Telecán, lo usual era que se tardara 2 minutos en subir, ¿no? Hoy en día 5 segundos y ya es una desesperación que el Internet está lentísimo. Entonces, esto es un claro ejemplo de muchísimos, de cómo ha venido evolucionando, ¿no? A través de las décadas, no nada más el comercio, sino nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, creo que es importante hacer ese paréntesis para entender que en ese momento se firmó el Telecán. Y sin duda fue histórico y sin duda fue importante para México, para Estados Unidos y Canadá. Pero a lo largo de los años, pues los diferentes presidentes trataron de hacerle modificaciones, de hacerles upgrades al tratado que no necesariamente fueron exitosos. De hecho, ninguno pudo hacerle algún upgrade al tratado. Nos acordaremos del presidente George Bush, que a través de una iniciativa que llamó ASPAN, el Acuerdo de Seguridad y Prosperidad de América del Norte, conocido en Estados Unidos como el SPP, el Security and Prosperity Partnership, era un upgrade o era una forma de hacer un upgrade al Telecán, ¿no? Y entonces me acuerdo muy bien, yo estaba liderando la Cámara Americana en ese momento y me acuerdo muy bien que los medios de comunicación constantemente me preguntaban si este era el Telecán 2.0. ¿No? Y aunque nos jactábamos de decir que probablemente lo era, lamentablemente esta iniciativa no progresó lo suficiente y cuando cambió de gobierno, como pasa muchas veces en la política, pues también cambian las prioridades y esta prioridad de modernizar el Telecán se quedó en el olvido. Pero sin duda el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá pues siguió aumentando, siguió creciendo el fortalecimiento de las cadenas de valor, siguió creciendo el comercio bilateral y el comercio trilateral, aunque hoy pues me voy a enfocar más en el comercio bilateral, sin duda dentro del marco del Telecán y del TEMEC, pero particularmente siguió creciendo y siguió creciendo de una forma exorbitante el comercio entre las dos naciones. México y Estados Unidos no habían tenido una relación tan profunda en cuestión de comercio como lo hubo, y de aquí, digamos, del Telecán original que surtió efecto el 1 de enero del 94 hasta hace un año, no había habido un mejoramiento del Telecán en realidad para llevarlo a la nueva realidad de México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, la iniciativa de este último gobierno y aunada a un esfuerzo también del primer ministro Trudeau y en ese entonces del presidente Peña Nieto, continuada por el presidente López Obrador, decidieron que sí, el TEMEC sería la herramienta adecuada para darle continuidad a lo que venía haciendo el Telecán. Y aquí me lleva creo que a un punto sin duda muy importante, y aquí voy a compartir pantalla, porque sí me interesa, denme un segundito mientras la
la abro, pero sí, ahí estamos. Entonces, denme un segundo. Ahí estamos. Entonces, tomando, por ejemplo, el 2018, cuando se empezó a gestar esta idea ya donde los tres líderes de México, Estados Unidos y Canadá estaban de acuerdo, y ahí se empezó a gestar pues lo que sería la relación comercial venidera entre las tres naciones. Me gusta enseñar este particular mapa de Estados Unidos porque en muchas de las charlas que me toca dar y particularmente que me toca dar en Estados Unidos, poco se conoce poco se conocía previo a la discusión y negociación del nuevo tratado sobre el comercio tan importante que es el comercio México-Estados Unidos. Y nada más para darse una idea, los estados en color azul que ustedes ven aquí marcados, son los estados en donde México juega el primer lugar en cuestión de exportaciones. Entonces, para California, el primer mercado de exportación es México, para Arizona, Nuevo México y Texas, de igual forma, el primer mercado de exportación es México. Entonces, ¿qué representa esto? Pues estos son los primeros lugares, seguido por los de color verde, que son el segundo mercado más importante de exportación para estos mismos estados, pues son los estados, son estos estados, muchos del Midwest. De igual forma, pues los estados que están, si ustedes van viendo la magnitud del impacto que se tienen, pues son 22 estados, más los 3 estados que incluye a Florida y Oklahoma. Ustedes pueden ver que México verdaderamente tiene un impacto muy importante en la mayoría de los estados de Estados Unidos. Ahora, importante notar es la ausencia de comercio en estos estados que están en blanco, porque aquí México no juega una importancia relativa. Lo que sí es muy cierto es estos estados, como el estado de Washington y el estado de Utah, tienen el estado de Oregón, tienen un gran comercio con el socio del norte, con Canadá. Para Canadá sí representa muy importantemente el comercio en estos estados, como lo podemos ver en esta franja fronteriza del sur. Entonces, parte del reto que yo he lanzado a diferentes empresarios y mismo en la comunidad americana que tengo el privilegio de presidir, es el hecho de que aquí hay una gran oportunidad en Estados Unidos, es de llegar a estos estados para proveerles de productos y servicios mexicanos que hoy por hoy ya están llegando a diferentes estados de la Unión Americana, pero que no están llegando a los estados del noroeste de Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos existen muchas oportunidades, pero sin duda esta oportunidad para los empresarios mexicanos es enorme. Pero entonces esto te demuestra y demuestra en general, con información real, que México juega un papel vital en el comercio de Estados Unidos hacia México. Tan importante es el comercio hoy en día entre Estados Unidos y México, que en el 2019 México logró posicionarse como el primer socio comercial de Estados Unidos, arriba de Canadá y arriba de China, ¿no? Entonces, un logro muy importante porque la tenacidad de los empresarios mexicanos y verdaderamente las cadenas de valor que se han venido construyendo entre México y Estados Unidos, pues ameritan que para Estados Unidos el primer socio comercial hoy por hoy es el socio comercial es México. De igual forma, pues aquí enseña algunas de las oportunidades, ¿no? Particularmente decíamos estados del noroeste como Wyoming y demás, pues hay oportunidades que pueden todavía contabilizarse más. Esta me gusta enseñarla en particular porque enseña una perfecta fotografía de lo que representa Estados Unidos en la economía global. En este cierto balón que existe, ¿no? Si ustedes pueden ver, pues el 25% del comercio global lo representa Estados Unidos. Por aquí tenemos a Latinoamérica, aquí se encuentra México con 1.45% del comercio global.
¿no? Y Canadá con el 2.08% del comercio global. Entonces, básicamente lo que ha hecho México y ha refrendado México con el apoyo al TEMEC ha sido ha refrendado una relación comercial con el socio más próximo, y no nada más próximo, sino el más grande de todo el planeta. Una apuesta muy adecuada para México, que lo hizo en los 90, lo vuelve a hacer ahora en julio, ¿no? Con la entrada en vigor del TEMEC, y sin duda pues abriéndose las puertas a un mercado inmenso que representa el mercado de Estados Unidos. Entonces, el TEMEC lo que sí o sí va a hacer es empieza a acrecentar la relación entre México y Estados Unidos de una forma todavía más grande. Si estamos hablando que el comercio bilateral México-Estados Unidos ahonda en los 600 mil millones de dólares, que es una cifra enorme, eso lo hace mayor inclusive a lo que decíamos de Canadá. Estos 600 mil millones de dólares, y Jaye, que conoce muy bien Tijuana, pues nada más de ver el volumen y los cruces que existen pre-COVID, obviamente, entre México y Estados Unidos es abismal. No nada más la frontera Tijuana-Otay, ¿no? Significa la frontera peatonal más activa de todo el mundo, con cruces millonarios en cuestión de personas entre México, Estados Unidos y Estados Unidos y México, sino en toda la franja fronteriza. Nada más para darse una idea de la cantidad de comercio, están cruzando a diario 10,000 a 15,000 tractores todos los días en la frontera México-Estados Unidos, trayendo bienes, llevando bienes, productos, etcétera, etcétera. Entonces, la realidad es que la relación México-Estados Unidos está totalmente entrelazada, ¿no? A mí me gusta usar el ejemplo del Super Bowl, no este probablemente que venga, sino los anteriores, pero la mayoría de los Super Bowls, que es el evento icónico más importante de Estados Unidos, el que más es visto en la televisión, a través de los años, mucho más que los debates presidenciales inclusive. Los candidatos han querido, y hasta lo han dicho públicamente, alcanzar las cifras de audiencia del Super Bowl, pero en realidad lo que sucede es que el Super Bowl, siendo el evento icónico de Estados Unidos, el evento anual icónico de Estados Unidos, después de los norteamericanos que físicamente están en el estadio, no como estuvieron en años anteriores, en el estadio viendo el partido jugarse en vivo, que muchos quisieran estar ahí, pero es la nacionalidad fuera de norteamericanos más grande que existen en los estadios siempre es la mexicana. Entonces, eso te enseña no quisiera llamarlo codependencia, sino de estas sinergias que existen entre México y Estados Unidos. Y para tomar todavía un poco más allá el ejemplo del estadio del Super Bowl, es el hecho de que pues ahí se podrán situar decenas de miles de personas, o sea, pre-COVID, a ver el partido, pero lo más importante aquí es cuántos millones de norteamericanos están viendo el partido, y esto nada más hablando de Estados Unidos, están viendo el partido en sus casas, ¿no? Estaban viendo el partido en sus casas con sus familiares y con sus amigos. Millones. ¿Y qué están comiendo estos millones y millones de norteamericanos viendo el Super Bowl en sus casas, en sus hogares, en sus lugares de recreación? Están comiendo guacamole con aguacate de Michoacán, ¿no? Entonces, esto te habla de una integración importantísima entre México y Estados Unidos. Y a la inversa es lo mismo. Yo les tengo que dar un ejemplo. Tuve el honor de que me dieran un doctorado en una universidad de Chiapas, un doctorado honoris causa en Tuxtla Gutiérrez, y me lo dieron por el trabajo que he venido haciendo en pro migración, ¿no? Y una migración ordenada. Y me acuerdo perfecto que estaba yo en el presidium, y como ustedes se pueden imaginar, los presidiums, particularmente en las universidades, los hacen bastante largos porque tienen que estar todos los directores, profesores, líderes de la academia y demás. Y pues un presidio de 25 personas, ¿no? Que no es difícil de imaginar en una institución educativa. Pues llega la señorita, la hostess, la anfitriona, no muy amable, a decirme: oiga señor, pues ¿qué quiere tomar? ¿No? Estando en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y pues no sé ustedes si todos han estado en ese hermoso estado, ¿no? Y en Chiapas,
pero la verdad a mí me encanta ir a un lugar y pues hacer lo que hace la gente local y conocer el producto local. Y sin duda, cuando me dice que quiere tomar, pues quiero tomar un café chapaneco, ¿verdad? Entonces, pues ella se va muy feliz, yo me quedo muy feliz esperando mi café chapaneco y regresa la señorita con una taza de papel, ¿no? Blanca, con una sirenita verde, ¿verdad? Que es Starbucks, ¿verdad? En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Pues obviamente cuando yo veo a lo lejos y empiezo a entender que trae un Starbucks, ¿verdad? Pues imagínense, ¿no? Yo yendo a Chiapas queriendo probar un buen café chapaneco, pues el Starbucks lo tomo a la esquina de la casa o a la esquina de la oficina, ¿no? La verdad es que Starbucks está en todas partes en México, ¿no? Entonces llega muy feliz a darme mi Starbucks y digo, oiga, Cinta, pero ¿que no había café chapaneco? Se me queda viendo por un segundo, yo pensé que a lo mejor no me había entendido, pero más bien el que no había entendido había sido yo, ¿no? Porque me dice, señor, es que lo que usted no entiende es que el café de Starbucks es chapaneco, ¿no? Entonces, esto te da la idea de la magnitud que hasta en Tuxtla Gutiérrez o en donde sea de México, hay una gran influencia de Estados Unidos y viceversa, ¿no? La influencia de México en Estados Unidos también es enorme. Entonces, por eso regreso al punto que no importando necesariamente lo que hace esta relación única, a esta relación fuerte, es la relación que existen entre personas, entre mexicanos y americanos. Y yo termino con una anécdota personal antes de abrirlo a preguntas y respuestas. Esperemos, ¿verdad? Si no, preguntas, pero preguntas y respuestas, les acabo platicando una anécdota personal. Cuando yo estaba dirigiendo American Airlines en México, me acuerdo muy bien una de las discusiones que yo tenía constantemente con directores de aeropuertos en Estados Unidos, particularmente los más significativos, no Dallas, evidentemente, pero otros aeropuertos importantes como lo es para American Airlines Charlotte y otros tantos aeropuertos. Pues yo les decía, esto era en los principios del año 2000, yo les decía, es que yo no puedo entender cómo en un aeropuerto internacional todo está en inglés, pero yo no veo español, ¿no? Y esto estamos hablando hace 20 años nada más, ¿no? Y yo les decía, no puedo entender cómo en un aeropuerto internacional, pues no hay letreros en español, ¿no? Cuando la influencia hispana es tan importante. En el año 2000 verdaderamente pues me veían como bicho raro. ¿Cómo es posible que él crea que vamos a poner letreros en español? Ahora, obviamente, 20 años después, tú no hay aeropuerto, yo creo que aunque vayas a Wichita, Kansas, ¿no? No hay aeropuerto que no esté en inglés, por lo pronto en inglés y en español, ¿no? Y eso enseña la gran influencia que ha tenido la comunidad hispana, particularmente la comunidad mexicana en Estados Unidos. Y en ese punto, finalizando esta elección del 3 de noviembre del 2020, sí va a tener un gran componente de votantes hispanos que están, aunque es una comunidad grande, muchos de estos hispanos que estarán votando son hispanos que votan por primera vez, porque apenas están alcanzando los 18 años y la comunidad hispana es la comunidad o una de las comunidades más jóvenes de todo Estados Unidos, porque el anglosajón tradicional en Estados Unidos en general es una comunidad ya pues mucho más ya en sus 60s, 50, 60, 70, ¿no? Entonces está envejeciendo rápidamente y se dice que inclusive para el 2050, si no es que antes, la comunidad hispana va a sobrepasar el número de anglosajones que existen en Estados Unidos. Entonces, los que están llegando a esta elección del 3 de noviembre va a ser un gran componente de hispanos, particularmente mexicanos, americanos,
que votarán, porque están cumpliendo la mayoría de edad, votarán por primera vez. Entonces, sin duda, estas elecciones serán históricas. No me voy a meter, como me han pedido mucho, al detalle de las elecciones como tal, porque de por sí el tema comercial y el tema de la relación México-Estados Unidos es tan grande que si me meto al tema electoral estaríamos otras par de horas para platicarlo. Pero sin duda esta elección sí es una elección importante por el número de hispanos que estarán sumándose en esta votación, por las diferencias muy marcadas entre los dos candidatos, por el tema del COVID, que juega un factor que no estaba esperado en las campañas políticas hasta marzo, ¿no? Y juega un papel muy importante tanto de la prosperidad económica como también el desarrollo de la vacuna o el tratamiento para el COVID, ¿no? Y estos factores, pues ninguno de los dos candidatos los habían naturalmente tomado en cuenta cuando empezaron a planear sus campañas y pues por el COVID tuvieron que drásticamente cambiar la forma en que hacen campaña. Entonces, el 3 de noviembre sin duda se acercará como una fecha importante. Yo creo particularmente que la votación será tan clara que no requerirá ni generará ninguna duda en ninguno de los dos candidatos sobre quién estará ganando estos comicios. Creo que el candidato ganador, no nada más como en la vez anterior, no nada más ganará el voto electoral, como saben es otro sistema muy complejo en Estados Unidos que se gana por voto electoral, sino también el candidato que gane el voto electoral, creo yo, ganará el voto popular. Entonces, definitivamente es una elección histórica por todo lo que conlleva y pues para muchos de nosotros en 14 días los que no han votado pues votarán, los que hemos votado pues ya veremos reflejado la intención de nuestro voto, pero sin duda pues para todos 14 días esperan con mucho interés, ¿no? Y particularmente para la relación México-Estados Unidos, pues también es importante la elección del próximo mandatario de Estados Unidos. Y bueno, con eso dicho, quisiera hacer una pausa ahí. Sé que puede haber preguntas y respuestas y encantado de poder tener este diálogo. Y nuevamente, Jaye, Isaac, Denise, pues muchísimas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes y con esta maravillosa audiencia. Pues muchísimas gracias, Larry. Qué interesante, y hay comentarios de que qué bien presentas, qué didáctico eres, y cómo tu mentalidad bicultural pues te da esta perspectiva única. Y pues terminaste con las votaciones y la pregunta viene por votaciones, y en realidad son dos. La pregunta es, ¿hay alguna... el resultado de la elección va a ser afectado y qué ventajas sustentables para el desarrollo de México puede tener que gane Donald Trump o Joe Biden? Esa es una pregunta. Si es que hay, yo no estoy seguro que haya, la verdad, pero si es que hay. Segundo, la segunda pregunta es, ¿qué tan pronto sabrá Estados Unidos, pero el mundo, los resultados de la elección? Pues por todo ese sistema de los votos por correo, todo lo que el COVID ha retrasado, o todo lo que las dudas políticas que se puedan insertar en el proceso. Entonces, esta es la pregunta, y pues es de elecciones, pero creo que es importante saber tu punto de vista. Claro, no, sin duda, y muchas gracias, Francisco. Gracias por esos comentarios. Sí, yo creo que qué tan rápido para tomar la segunda pregunta primero. La realidad va a depender de ciertos estados clave, ¿no? Generalmente lo que sucede en las elecciones de Estados Unidos es los estados más grandes en cuestión electoral, no en cuestión de número de ciudadanos, porque esa es otra medida que no es relevante en el caso electoral, pero lo que sí representan votos electorales muy importantes, particularmente son estados como California, estados como Texas, ¿no? Y estos dos estados cierran relativamente temprano las urnas para poder ser computadas y ser uno
de los primeros estados en pues enseñar sus votos electorales, ¿no? Ahora, la gran ventaja de estos dos estados es que prácticamente el estado de California siempre va para el Partido Demócrata, ¿no? Ronald Reagan fue una excepción, ¿no? Particularmente a lo mejor porque era actor, porque era de Hollywood, siempre había vivido en California y había sido gobernador del estado, ¿no? Inclusive, pero en realidad el estado de California siempre generalmente va, y yo no dudo que sea este el caso, va hacia el Partido Demócrata. Ahora, en otro caso, el estado de Texas es totalmente lo contrario, y interesante porque el estado de Texas antes votaba demócrata, cambió radicalmente en los años 60, 70 y eventualmente se convirtió en un estado, como dirían en Estados Unidos, sólido rojo, ¿no? Entonces, y mira, para esa pregunta voy a compartirles también una... que tengo aquí una fotografía de lo que fueron las últimas elecciones, nada más para que ustedes puedan ver el impacto, el impacto de la votación, ¿no? Entonces, esto es lo que significa, esta fue la última elección donde ganó el presidente Donald Trump, ¿no? Contra su adversario. Y entonces, como ustedes ven, pues California representa un bloque muy sólido azul, ¿no? Al igual que el oeste, Nevada, Oregón, Washington. Texas es muy significativo por los 38 votos. Sin duda, Florida es importantísimo. Florida es un swing state, junto con Ohio, junto con Michigan, Pensilvania, ¿no? Estos tres estados son lo que se llaman los swing states con Florida. El presidente Trump ganó Wisconsin con 10, que es un estado que se está disputando hoy por hoy. Vamos a ver cómo turna Minnesota, pero aquí la clave va a ser el estado de Florida, ¿no? Cómo empezar. Aunque hay una predicción muy acertada que dice que el que gana Ohio gana la elección. O sea, siempre ha sido muy curioso, pero el estado, aunque nada más representan 18 votos electorales comparado a California con 55, Texas con 38, el estado de Ohio, por alguna razón mística, siempre el que gana Ohio ha ganado la elección de Estados Unidos. Entonces, Ohio generalmente viene en la primera, tercera parte de la elección. Entonces, uno puede ver si gana Ohio, prácticamente es cuando, si no saben tus compañeros, puedes apostar más dinero y probablemente ganarles dependiendo quién ganó Ohio. Pero este fue el mapa del 2016 que nos da una fotografía cómo muchos estados se convirtieron en rojos, ¿no? Se está disputando Arizona fuertemente, ahí no sabemos si se va a turnar azul es demócrata, rojo es republicano, ¿no? Entonces ha habido mucha intensidad de participación por los candidatos en Arizona, ¿no? Hemos visto inclusive la semana pasada Ivanka, Trump estuvo ahí, ¿no? El presidente también. Florida sin duda es importantísimo, es un swing state, entonces este puede cambiar de la noche a la mañana, igual Michigan, Ohio y Pensilvania. Entonces estos son claves de analizar para la próxima contienda, ¿no? Y ¿cómo cambia la dinámica? Pues sí cambia, ¿verdad? Porque aunque siempre existe colaboración, porque la cooperación entre México y Estados Unidos, pues son programas que trascienden a los presidentes en muchos casos, pues el enfoque del presidente juega un papel predominante en avanzar la relación bilateral, ¿no? Y sin duda no sería diferente en esta próxima elección, y sí determina, pues, uno, el interés del presidente hacia México, ¿no? Y por eso es importante medir, pues, cuál de los dos candidatos ha venido hablando más de México, más de los hispanos, para entender, pues, quién va a tener una relación más profunda con México. Lo que es muy cierto es que el TEMEC es un producto que diseñó y lideró el presidente Trump. Entonces, sin duda, el presidente Trump, pues, a través del TEMEC va a querer dar mucha continuidad al comercio bilateral, que ese es un muy buen indicio. Y el TEMEC, pues, se calcula que va a acrecentar el comercio
bilateral de 600,000 millones de dólares que les platicaba que estaba hoy en día a $1 trillón en 5 años, siempre y cuando la política pública de México, diría yo, pues sea muy atinada, ¿no? Que sea muy enfocada a verdaderamente abrir las puertas a la inversión, mucho más allá de lo que se dice, sino más bien lo que se hace. Y por eso es tan importante los mensajes que se mandan al empresariado estadounidense sobre las acciones que tome o no tome el gobierno federal, estatal y local en México con respecto a la inversión. Entonces, si tomamos en consideración y se hace todo lo correcto para seguir atrayendo inversión, pues esta cifra de 600,000 millones de dólares sí puede crecer a $1 trillón, que significaría cientos de miles de nuevos empleos y también miles de millones de dólares en inversión norteamericana para México. Muchísimas gracias, Larry. Muy claro, todo, y muy didáctico, como dice Denis. Yo quería preguntarte, Larry, una de las preguntas que nos llegó es, ¿cómo afecta la relación bilateral la detención del general Cienfuegos? Pues yo creo que es bien interesante. Yo creo que como todo en la política, ¿verdad? Hay forma y hay fondo, ¿no? Y la detención del general en Estados Unidos, ¿verdad? Un poco no necesariamente configurado con el gobierno de México, sino fue una detención que ya la DEA estaba esperando al general a su entrada, a su arribo a Los Ángeles. Pues marca una decidida acción por parte del actual gobierno, del gobierno del presidente Trump, y lo ha venido diciendo en agosto, lo mencionó nuevamente, que la colaboración en la lucha contra el narcotráfico es inminente y necesaria con México y es inminente y necesaria incrementarla con México. Entonces, esta detención que se hace del exsecretario de Defensa es muy importante porque marca un hito, un momento muy particular en donde Estados Unidos está mandando una señal que en cuestión de narcotráfico la colaboración entre ambas naciones va a tenerse que incrementar y que Estados Unidos no va a parar en su guerra contra el narcotráfico. Sin duda, el presidente Trump lo ha dicho en varias ocasiones, que uno de los grandes asesinos en Estados Unidos es los opioides, ¿no? Opioides que se necesitan erradicar, al igual que otros productos del narcotráfico. Y creo que esa será la siguiente gran batalla de la administración una vez pasadas las elecciones, ¿no? Entonces, yo creo que la señal es clara, el compromiso de Estados Unidos contra el narcotráfico es decidido y yo puedo esperar que en próximos meses continuaremos viendo este tipo de detenciones de más alto nivel si están inmiscuidos tanto actuales como anteriores líderes políticos en temas de narcotráfico. Larry, gracias. Gracias por haber venido, por estar con nosotros. Yo sé que no estabas hablando mucho de las elecciones, pero mi primera pregunta, saliéndome un poco de tu papel que tienes también en un partido político de Estados Unidos, la primera es dijiste, va a tener una clara victoria quien gane. Muy bien. ¿Quién va a ganar? ¿A quién le apostamos? ¿Quién va a ganar Ohio? Por decirlo, Larry. Esta es la primera. Y la segunda, teniendo un Trump que ahora no, ya tuvo 4 años de gobierno, ya no es nada más el gusto de quiero ganar, y además ya no le importa una próxima reelección. O sea, no es una persona así que digas, hijos, ¿cómo veo por el partido? Y quiero que él es él, ¿sí? Trump. Y un Biden, ¿sí? Que era su vicepresidente y que entra y que ha atacado lo que hace Trump. ¿Cuáles van a ser los mayores cambios que pueden darse en Estados Unidos después de las elecciones o va a seguir igual? Porque lo que sucede en Estados Unidos afecta a nivel mundial. Lo vimos con Medio Oriente ahorita, lo hemos visto en Europa, con un Trump además desligándose de partes de política, pero se fortaleciendo y un Make American. ¿Qué seguiría? Primero, ¿quién gana? Y la segunda es, ¿cómo va a cambiar Estados Unidos con esos dos panoramas? Pues muy buena pregunta. Lo interesante aquí, Isaac, es que tienes el caso de los dos presidentes es ejemplar, porque ninguno de ellos está buscando la reelección, ¿no? Joe Biden, porque ni modo que busque una reelección a los 80 y
tantos años, ¿no? De por sí ya se convierte él en el candidato más, pues más grande que ha habido en la historia de Estados Unidos, ¿no? Porque él es unos años más grande que Donald Trump. Donald Trump tampoco, como dirían en inglés, es a spring chicken, ¿no? No es ningún jovenazo, pero en realidad estás teniendo dos presidentes, uno porque así lo mandata la ley y otro por el simple hecho de la edad, que no estarán buscando una reelección. Entonces, yo creo que la gran diferencia, ¿no? Y creo que eso radica también cómo se ganarán estas elecciones. Radica en algo muy objetivo, ¿no? Más allá de mi particular interés en quién quiero que gane, ¿no? Como en toda elección, uno tiene un favorito y quiere que gane, pero ¿cómo lo veo yo de la forma más objetiva? Y más porque la American Society es totalmente plural, ¿no? Entonces, como presidente de la American Society, aunque represento al partido, pues la American Society sí es un ente totalmente apartidista, tenemos demócratas, tenemos republicanos, pero como lo veo yo es la diferencia que ha habido en lograr armar una campaña, ¿no? Para empezar, el presidente Trump tiene una serie de ventajas cuantitativamente hablando, que representan bastante. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, uno es el presidente en funciones, ¿no? Eso es una ventaja importante. ¿Qué otra cosa tiene? Pues de igual forma, el presidente Trump inició su campaña desde el momento, la campaña para esta elección, desde el momento que inició su campaña hace pues prácticamente 6 años. Y la diferencia más grande con Joe Biden es que el presidente Trump ha podido continuar su campaña, porque el Partido Republicano había sido bastante hegemónico hacia la candidatura del presidente Trump desde que inició como presidente, ¿no? Porque el presidente de Estados Unidos nombra, en el caso de ser republicano, nombra al presidente del partido. Ese es un hecho que siempre sucede. Entonces, el presidente Trump nombró a Ronna Romney como presidenta del partido. Entonces, Ronna y el partido pues llevan haciendo proselitismo, obviamente, a favor del presidente Trump desde el inicio de la campaña. ¿Y qué pasa en el lado de los demócratas? El lado de los demócratas, como nos acordaremos, pues viene disputándose, aunque todos apostábamos de que iba a ganar Joe Biden como el candidato del Partido Demócrata, pues se tuvo que llevar un proceso en donde el Partido Demócrata no podía ser hegemónico hacia la figura de Joe Biden, sino hasta hace un par de meses, ¿no? Lo que pues sí es una desventaja clara, porque tienes al Partido Republicano trabajando a favor del presidente Trump ya desde hace mucho tiempo, y tienes al Partido Demócrata pues trabajando para este candidato, para Joe Biden, desde hace 2 meses. Ahora, esa es la naturaleza de este juego político, no es una ventaja, que pues, el partido en el poder lo tiene, ¿no? Entonces, pues, cuando era Barack Obama, pues tenía esa ventaja en su segundo mandato o en la candidatura de su segundo mandato sobre los republicanos. Ahora la mesa se ha volteado, pero también un factor muy importante que ha jugado en estas elecciones, porque si preguntáramos al público en general quién iba a ganar en enero o en febrero la elección presidencial de Estados Unidos, creo que no había la menor duda en la mente de cualquiera de que el que ganaría pues sería Donald Trump, ¿no? Porque las figuras económicas, digamos, las proyecciones económicas y los datos económicos venían con mucha fuerza, ¿no? El desempleo estaba muy abajo, los mercados iban muy bien, naturalmente, digamos, las cifras macro se veían muy bien, y llega el COVID y cambia la historia para los dos candidatos, ¿no? Cambia la historia porque uno ya no se hace campaña face to face, que era lo que estaba acostumbrado el candidato Trump o después el presidente Trump. Y obviamente pues Joe Biden también le cambia porque igual forma tiene que hacer sus candidaturas virtuales. La diferencia también es que Donald Trump venía haciendo, ya venía teniendo un ritmo continuo de sus rallies, ¿no? Unos rallies mucho más grandes que los de Joe Biden, y Joe Biden pues tuvo hasta estos últimos meses pues para empezar una campaña en su enteridad. Entonces yo sí creo que el presidente Trump, a pesar de las encuestas, será el presidente reelecto, porque también estaba leyendo esta mañana, las encuestas, pues también en el 2016, a estas épocas, en octubre,
decían que Hillary Clinton iba a ganar por doble dígito la elección de Estados Unidos, y todos sabemos que se equivocaron gravemente en esos pronósticos, porque no nada más no ganó doble dígito, sino acabó perdiendo la elección por el voto electoral en Estados Unidos. Entonces, creo yo que las encuestas les es difícil dibujar el panorama de quién ganará las elecciones, porque el voto no es popular, el voto es electoral. Entonces, el estado, por decir algo, el estado de Pensilvania o el estado de Ohio, ahí no depende el que gane mayor número de votos populares, sino depende quién gana, dependiendo de cada regla de cada estado, que cada uno es diferente. Eso conlleva a que ganen parte del total de los votos electorales de ese estado, o hay estados como Arizona, que es winner take all, que el que gana, la simple mayoría gana todos los votos y no se divide, ¿no? Entonces, cada estado tiene sus propias reglas, y eso en las encuestas, pues es muy difícil de pronosticar. Lo que sí es que les decía hoy en la mañana, estaba leyendo una encuesta de cuánto tráfico y qué dicen las redes sobre los candidatos, que ese es un factor importante que marcó, por ejemplo, y ese estudio marcó la intención del voto en Inglaterra en estas últimas elecciones, y han venido demostrando cómo ese es un factor mucho más veraz que a veces las encuestas, ¿no? Y también estos análisis que se hacen de las redes, pues han marcado que el presidente Trump tiene hay mucho más discusión sobre Trump en redes, tanto positivo como negativo, mucho más allá que Biden, ¿no? Como casi 4-1, ¿no? Entonces, pues creo que eso también debe de reflejar el interés y lo que opine el ciudadano norteamericano, ¿no? Por eso yo creo que Ohio también lo va a ganar Donald Trump. Gracias, Larry. A ver, está quedando muy acreditada tu muy conocida militancia republicana. Te tengo dos preguntas. La primera, en los años por venir, ¿qué escribirán los historiadores sobre la presidencia del presidente Trump? Esa es una. Y la segunda es, desde tu perspectiva republicana, ¿crees que los demócratas han aprendido alguna lección en estos 4 años? Y si sí, ¿cuál fue la lección que aprendieron? Buena pregunta. Mira, yo creo que sin duda también jugando un factor importante, como en cualquier elección, también es una elección emocional, ¿no? Las personas no nada más votan objetivamente, votan también emocionalmente, ¿no? Votan quién me cae mejor, ¿no? No deberían, pero es lo que sucede, ¿no? ¿Quién me cae mejor? ¿Quién es más simpático? ¿No? Y a veces así se traduce el voto. Sin duda, en la elección de Estados Unidos hay factores muy importantes, como lo es la economía. Hoy en día, mucho más importante que antes es el factor salud, ¿no? ¿Quién veo yo como el presidente que puede sacarnos de la actual pandemia, ¿no? Y algo bien interesante que se encontró en este análisis que hicieron en las redes fue que una palabra en la que hubo un total, porque siempre hay acuerdos y desacuerdos, ¿no? O sea, nadie se puede poner de acuerdo al 100%, ¿no? En un país mucho menos. Pero lo que sí hay acuerdo, y eso se me hizo súper interesante, sobre lo que encuentran en Trump para describirlo en una sola palabra, y creo que esto me lleva al punto medular que quiero hacer, es que la palabra que identificaron con Trump es acción, ¿no? Entonces, la palabra acción. Entonces, nos hace recapacitar que algo que ven en el presidente Trump es acción. Y obviamente no lo ven en Joe Biden. Ahora, pues la pandemia, si podemos pensar hacia adelante lo que va a estar buscando la población, ¿no? Yo quiero asumir pues que la población va a estar buscando acciones muy decididas para salir de la pandemia, tanto en el tema económico como en el tema de salud. Entonces, creo que esto va a jugar un papel muy importante en la próxima elección. Sin duda nos encontramos con personajes en la historia de presidentes anteriores, con personalidades fuertes como la que tiene Donald Trump,
como el general Patton, ¿no? Y líderes norteamericanos. Y sin duda, las personas, aunque son emocionales, pues muchos tratan de razonar bien su voto y decir cuál es el que más me conviene, ¿no? No cuál es el que mejor me cae o cuál es el más carismático. Entonces, digo, no puedo hablar por toda la población norteamericana, pero yo sí creo que la estrategia que se ha venido haciendo por parte del Partido Republicano en los 4 estados clave o 4 estados péndulo ha sido muy evidente, y esto le debe de dar la ganancia al presidente Trump. Yo creo que en relación con México, ha sido interesante notar que los sentimientos hacia el presidente Trump han venido cambiando, no en su totalidad, pero sí han venido cambiando. Lo interesante de un candidato, por ejemplo, cuando yo analizo a Joe Biden o analizo a Donald Trump, es que Joe Biden no necesariamente genera, no genera un sentimiento apasionado, ¿no? Con Donald Trump o lo odias o lo amas, ¿no? Generalmente no hay tintes medios, ¿no? Eso sucede con Donald Trump por su misma personalidad. Con Joe Biden, pues no genera ese tipo de pasiones, ¿no? Entonces, pues yo creo que aunque va a ser una elección reñida en muchos estados, particularmente pueden ser Arizona, pueden ser Nuevo México, ¿no? A lo mejor se logra que Nuevo México se convierta en rojo, que fue azul en la última elección, o Arizona a la inversa, de ser roja se convierte en azul, ¿no? Pero lo que estén haciendo los candidatos en estos últimos días sin duda va a ser muy importante, y creo que aunque el debate próximo, el 22 de octubre, no es decisivo, la mayoría de los americanos han votado o votarán o ya están decididos por quién votar, creo que también es importante porque ayuda a refrendar hacia dónde van a votar. La mayoría del voto no va a ser por votación, creo yo, por correo, será una votación física. Entonces, aunque el presidente Trump ha venido buscando que no se dé la votación por correo, sino se dé la votación física en las urnas, pues yo creo que hasta el 3 de noviembre no podremos determinar, pero sí el 3 podremos determinar quién será el próximo presidente de Estados Unidos. Muchas gracias, Larry. Y sí, tu corazoncito republicano se deja ver aquí. Y justamente por eso les voy a adelantar, Larry ya lo sabe, el día de mañana vamos a tener a el representante demócrata en México, que muy probablemente su corazoncito lata del otro lado, y él nos va a hacer una presentación, y Larry aceptó sumarse con nosotros después de la presentación de Grisha, que es el representante de los demócratas. Al parecer son amigos, yo lo sé, para que entonces escuchemos también el otro lado de la balanza, y va a ser muy interesante porque a nosotros nos interesa conocer estas dos posiciones. Larry, muchísimas gracias. Y ahora viene la pregunta del público. Tenemos dos presidentes, tanto en México como Donald Trump, que polarizan a la sociedad. Esto es un hecho. ¿Cómo nosotros, como sociedad, tanto la sociedad americana como la sociedad mexicana, podemos unir a la ciudadanía para lograr juntos salir adelante? Muy buen punto, ¿no? Y creo que eso me lleva a una reflexión, gracias, Denise, bien importante, ¿no? Y a fin de cuentas es que la ciudadanía asuma su papel de liderazgo más allá de los actores políticos, porque aunque los actores políticos son muy importantes en la vida pública de nuestras naciones, definitivamente las poblaciones y la ciudadanía juegan un papel vital, una ciudadanía organizada, una ciudadanía que sabe lo que quiere, juega muy importantemente en esta ecuación. Y cuando está organizada, pues entonces los líderes políticos se ven obligados a no nada más entenderla, sino a representarla, porque pues a fin de cuentas estarán buscando su voto de una u otra manera. Y por dar un ejemplo muy claro, creo que esto es lo que sucede con la comunidad hispana en Estados Unidos. La razón por que la comunidad hispana había sido hasta el 2016 poco escuchada
en Estados Unidos, a diferencia de otras poblaciones como podrían ser los asiático-americanos o los afroamericanos, pues, otros grupos importantes en Estados Unidos. La comunidad hispana, a pesar de estas grandes cifras de ser más de 50 millones de hispanos en Estados Unidos, más grande que inclusive la afroamericana, lo que nunca había podido hacer es consolidar el voto y verdaderamente hacerse notar en el número de votantes que genera, ¿no? Y esta es la forma más obligada para hacer entonces que los políticos escuchen ciertas plataformas. Entonces, ¿qué ha sucedido en ahora a diferencia de la elección del 2016 al 2020? Es que la comunidad hispana, hay muchos más hispanos jóvenes votando en esta elección, lo que hace que la comunidad hispana pues sea de mucho interés, no nada más para el presidente Donald Trump, sino también para Joe Biden, porque es una comunidad que cada vez más tendrá más y más fuerza. Y como yo le he dicho a un sinnúmero de líderes hispanos en Estados Unidos, el hecho es que es muy importante que la comunidad hispana y particularmente la comunidad mexicana participe mucho más en la vida pública de Estados Unidos. O sea, yo creo que tenemos que ver más congresistas locales, tenemos que ver más gobernadores hispanos, tenemos que ver más senadores y representantes en el Capitolio hispanos, sin duda más secretarios hispanos, ¿no? Y no nada más hispanos, porque hispanos pues sin duda es la gran mayoría, pero aquí enfocado a la mayoría de los hispanos, que son el 80%, que son los mexicanos. Yo creo que tenemos que ver una representación de mexicanos en el gobierno de Estados Unidos en su conjunto mucho mayor, o sea que el hispano tiene y el mexicano tiene que participar más y hacerse conocer más. Entonces, definitivamente el voto es una forma de hacerlo y la otra es participando directamente como funcionario a elección en Estados Unidos. Entonces, pues como muchas veces me ha tocado decirle tanto a demócratas como a republicanos, yo creo que es vital que el mexicano se active, ya sea si es más de la izquierda, o sea, más del Partido Demócrata o más de la derecha, del Partido Republicano, pues que se ubique donde quiere participar y que participe no nada más con el voto, sino también participe activamente en hacer campañas, en participar en la política estadounidense. Más que 37 millones de mexicanos es una cifra astronómica que puede hacer una gran diferencia por alzar la voz y las necesidades de los hispanos en Estados Unidos. Larry, aquí hay una pregunta que te queremos hacer. ¿Hay una vida pre-COVID y hay una vida post-COVID? Hay un bloque de Norteamérica y hay un bloque en China principalmente como una economía pujante. Pero aquí el ajedrez va a cambiar de alguna forma. El turismo, los fletes, el uso de tecnología, y esto va a mover las fichas. ¿Y cómo va a mover las fichas? ¿Qué ves tú? Las ventajas que debemos aprovechar como la zona norteamericana con este gran cambio. Claro. No, qué buena pregunta, Francisco, qué bueno que me la haces, muchas gracias. Yo creo que México tiene una gran oportunidad, claro, depende quién gane, ¿no? Pero la actual crisis gestada entre la relación, no nada más comercial, sino ya en su conjunto la relación China-Estados Unidos, debe y debería de beneficiarle a México contundentemente. ¿Por qué? Y esto aunado a una pandemia que ha hecho el que todos los empresarios en su conjunto se replanteen su forma de hacer negocios, ¿no? Hoy en día la mayoría de nosotros, sea negocio, sea política, sea social, pues ya la hacemos a través de este medio, ¿no? Antes hubiera sido un poco impensable tener un foro de esta naturaleza, de esta forma, ¿no? El año pasado, ¿no? Seguramente hubiéramos organizado este foro, pero en vivo, en algún hotel o en algún lugar, ¿no? Y hoy en día, pues todos le rehusamos
a cualquier proyecto que conlleve acercarse a demasiadas personas, ¿no? Entonces, sin duda, cambia el nuevo normal para todos. En la política cambia el nuevo normal, ¿no? En la relación México-Estados Unidos, yo creo que puede ser beneficiada, ¿no? Creo que es muy importante la percepción del empresario, por eso, más allá de los contundentes hechos de por qué le conviene al empresario americano hacer negocios en México, que hay muchos hechos contundentes, la percepción lo es todo, ¿no? Y en la política, pues esa es una frase bien reconocida, ¿no? Que dice, la percepción es todo, ¿no? Entonces, puede ser una mentira, pero si la percepción es esa, pues eso es lo que va a ser la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? Yo creo que la percepción que México debe de dar pensando hacia futuro, hacia el inversionista americano, sí tiene que modificarse y tiene que ser muy contundente de que México quiere, necesita y entiende que la inversión extranjera, particularmente la americana, que es la más grande que está en el país, pues tiene en México un socio comercial muy certero, ¿no? El TEMEC establece una serie de reglas muy importantes. Creo que el TEMEC es un gran vehículo para establecer esta certidumbre, pero también el inversionista está viendo el día a día cómo está operando el gobierno federal, cómo está operando el gobierno estatal, cómo está operando el gobierno local, ¿no? Y si ve discrepancias en la forma de operar de cualquiera de estos tres niveles de gobierno, les causa y les genera incertidumbre. Y lo último que tú quieres generar a un inversionista, a un empresario, y yo que he tenido la oportunidad de conocerlos a profundidad desde que lideraba la Cámara Americana de Comercio en el 2005, o sea, ya son 15 años de estar día con día tratando con inversionistas norteamericanos que están en México, que están planeando estar en México. La clave es la certidumbre, ¿no? Y entonces es cuando he escuchado alguna frase que muchos me dicen que es, bueno, pero ya tienes el TEMEC. Y sí, el TEMEC crea un marco de certidumbre muy importante, reglas claras, pero también es importante notar que México está de igual forma compitiendo por la inversión extranjera, la inversión norteamericana con Canadá, porque Canadá también quiere que mucha de la inversión que Estados Unidos empezará a hacer o continuará haciendo hacia afuera de Estados Unidos, pues Canadá también quiere las armadoras, Canadá también quiere que la industria de dispositivos médicos, que en México emplea más de 100,000 trabajadores mexicanos, pues también Canadá quiere su parte de esa industria de dispositivos médicos, también quiere la industria aeronáutica que está establecida en Querétaro, también la quiere Canadá, ¿no? Entonces, México tiene que darse cuenta que compite en el mismo marco con Canadá. ¿Y qué ofrece Canadá que no ofrezca México? Yo diría que lo que ofrece Canadá sine qua non, o sea, y sin duda alguna, es que ofrece certidumbre. México ofrece precios más eficientes, una productividad mayor, que sin duda es muy importante y hay que tomarse en cuenta, pero el empresario también tiene que estar muy seguro que la inversión que él va a hacer no nada más va a ser productiva, sino va a estar bien y va a estar bien resguardada en donde la haga, ¿no? Y yo creo que eso es todavía más importante que la eficiencia o hacer algo económicamente. Entonces, pues México se enfrenta en el TEMEC contra un competidor que es Canadá, que también está buscando la inversión americana, porque la inversión americana sí es muy probable, y más si continúa esta guerra comercial con China, que empezará a buscar otros puertos, ¿no? Los que no le vendan al mercado interno de China, pues buscarán otros puertos para fabricación, ¿no? México ha sido el preferido pues en general, ¿no? En atraer la inversión por sus costos y por la logística y todo lo que existe entre México y Estados Unidos, pero Canadá también la tiene, no tiene los costos, pero sí tiene muchas de las ventajas y ofrece mucha certidumbre. Entonces yo creo que certidumbre y Estado de Derecho, que a fin de cuentas es lo mismo, ¿no? Si tienes Estado de Derecho, tienes certidumbre. Entonces, pues creo que esa es una ventaja que México hoy por hoy no tiene y que sí es una ventaja muy importante de Canadá y que si México sabe hacer las cosas bien en los próximos meses,
pues podrá entonces sí continuar atrayendo y acrecentando la inversión que llega a México, ¿no? Entonces es una gran oportunidad hacia futuro si se sabe aprovechar. Pues muchísimas gracias, Larry. En verdad, interesantísimo todo lo que nos planteas, porque generalmente los temas que escuchamos son locales, son de la Ciudad de México, perdón, son de México, de la República Mexicana, y a veces nos olvidamos que el impacto y todo lo que tiene de repercusión las decisiones que se toman en el país vecino, en Estados Unidos, y nos has abierto un gran panorama. Te queremos agradecer muchísimo y sobre todo te queremos agradecer que hayas aceptado mañana estar con nosotros nuevamente con Grisha, que va a estar desde la visión demócrata, con tu visión republicana, a ver cómo nosotros podemos entender esta visión bilateral entre las dos posiciones y ver ahora sí quién nos convence. ¿Te parece bien, Larry? Me parece sensacional y pues agradecerte, Denise, a Jaye, sin duda a Isaac, también a Olga y a Francisco esta oportunidad de platicar con todos ustedes. La realidad es que nuestras naciones, México, Estados Unidos, tienen una hermandad como ninguna otra, ¿no? A mí me causa un poco de simpatía escuchar cuando dicen nuestros hermanos cubanos y nuestros hermanos de otras naciones, pero en realidad la mayor hermandad es con Estados Unidos. Ahí sí hay mucha simetría que no existe pues, con Cuba. Me encanta el país, ¿no? No me encanta su política, pero sí me encanta la gente, cómo baila, ¿no? Pero la verdad es que hay muy poca simetría con México. Y la verdadera simetría entre México y otras naciones con Estados Unidos, una verdadera hermandad que a veces nos queremos, a veces nos peleamos, pero en realidad esta hermandad va a continuar y el hecho de que este foro pues podamos platicar de esta gran relación que es México-Estados Unidos y que va a continuar siendo gran relación a pesar de los políticos en cualquier parte del mundo, pues la realidad es que esta es una gran hermandad, la México-Estados Unidos y bueno, pues agradecerles de nueva cuenta, Denise, y a todos ustedes por la oportunidad de platicar con ustedes y esperemos darles otra perspectiva. Así será. Muchas gracias. Pues yo te iba a agradecer igual, Larry, que fue muy grato escuchar tu visión de lo que está ocurriendo actualmente en Estados Unidos, en la contienda electoral. Debo destacar tu conocimiento, claro, de todo lo que nos has compartido. Creo que ya se nos fue el tiempo y solo me despediré dejándote el registro de gracias y que debemos participar más los que vivimos aquí y los que vivimos allá en esa hermandad y esa fraternidad que sí tenemos sin fronteras, que hemos hecho puentes, creando puentes, construyendo puentes. Es cierto. Gracias, Larry. Pues justo mañana te vemos. Mañana estamos por acá con todo gusto, Jaye. Gracias. Gracias. Quisiera yo retomar un comentario que tú hiciste, Larry, de esta necesidad de que los ciudadanos seamos los protagonistas de la vida pública del país, más allá de los líderes políticos, y justamente por eso los quiero invitar a todos a que hoy se suman al lanzamiento de Sí por México. Somos más de 400 organizaciones de la sociedad civil que, como bien lo dijo Larry, hoy vamos a mostrar que los ciudadanos somos los mandantes constitucionales, los que vamos a vigilar a nuestros gobernantes, a denunciar y sobre todo a marcar la agenda. Por eso les voy a compartir no te nos vayas, Larry, porque yo te quiero invitar también a que lo veas. Hoy el lanzamiento es a las 8 de la noche, sipormexico.org, y también los que quieran inscribirse y participar. Esto es histórico. Generalmente, pues los ciudadanos los habitantes del país estamos expectantes a que nuestros líderes políticos pues nos volten a ver y tenemos que estar rogando porque nos hagan caso. No, señor, a partir de hoy los ciudadanos decimos un sí por México y sí a todos esos temas que hoy no están en la agenda de los políticos, como es sí por una educación de calidad, sí por las mujeres, sí por la democracia, sí por la legalidad. Todos esos temas hoy están en la agenda de Sí por México y de las organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, pues mañana nos vemos con Grisha y con Larry
Nos va a encantar tenerlos a los dos, a ver estas dos posiciones, conocerlas, va a ser muy interesante y muy enriquecedora para todos. Muchísimas gracias, Larry, nuevamente, y buenas noches a todos. El aplauso. ¿No lo vamos a despedir? Pues nos encantaría, pero si los micrófonos, esperemos que no. Para reducir la contaminación. Pueden abrir todos sus micrófonos. Y que eso daría mucho Ahora sí van a dar un aplauso, como es la costumbre, a Larry, agradecerte. Gracias, Larry. Muchas gracias. Larry. Gracias. 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 Saludos desde Tabasco. Claro, muy bien, señor. Gracias, ¿De dónde nos Larry. saludan? Gracias, Denise. Gracias, Francisco. Saludos desde Comalcalco, Tabasco. Gracias, Tabasco, Denise. qué Saludos de bien. Sonora. Gracias. ¿De dónde más? Es muy importante para el desarrollo materno. ¿Qué tal? Muchas gracias, Larry. Ah, Yucatán. Gracias, gracias. Ole. Esperando 50,000 personas. Gracias.